Revelado, el divino enfrentamiento entre Israel y Judá, un plan transformador que cambió la historia. En el tercer año de Joacín, cuando el sol caía sobre el reino dividido de Israel y Judá, el clima político se tornaba tenso. La nación de Israel, bajo el rey Acab, se encontraba en un torbellino de idolatría y arrogancia, mientras el rey Josafat gobernaba Judá, buscando con fervor la justicia y la fidelidad al Dios de sus padres. Las tierras estaban marcadas por la hostilidad y el desdén entre sus regentes, ambos hombres con visiones radicalmente diferentes del liderazgo. Y así, un nuevo capítulo se iniciaba entre ellos. Acab, envuelto en la opulencia de su corte, rodeado de asesores y profetas complacientes, decidió que la expansión territorial era esencial para su poder. Por dientes de los vientos de guerra, envió mensajeros con una invitación tentadora a Judá, una alianza en la batalla contra Ramot de Galad. «Ven conmigo a la guerra», urgió, confiado en su fortaleza y en su ejército. Josafat, aunque consciente de la corrupción espiritual que prevalecía en Israel, también sabía que la unidad podía ser clave. «Consultar a un profeta de Yahvé debemos», propuso, recordando que la voz divina siempre era la guía más necesaria. Su sugerencia, cargada de esperanza, fue un eco del deseo de buscar la voluntad de Dios. Los profetas de Acab, numerosos y eficaces en sus aplausos, le dijeron lo que quería escuchar, gritando profecías de victoria. Sin embargo, Micaías, un profeta rechazado, fue llamado para dar su declaración. Cuando llegó, el peso de lo que debía decir se reflejaba en sus ojos. Micaías, a pesar del alboroto de las celebraciones y de los banquetes, habló. «Subiréis en paz», dijo irónicamente, pero su voz, firme y serena, reveló la verdad oculta. «El rey Acab caerá, y esto será su fin». La incredulidad envolvió a los presentes, el orgullo de Acab hirió su corazón más que cualquier espada. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Ambos reyes marcharon al campo de batalla, un eco de caballos resonando en el aire, como un presagio de lo que estaba por venir. Acab se disfrazó, confiando en su astucia, mientras Josafat, buscando consuelo en la guía de Yahvé, se encontraba constantemente en un tira y afloja de lealtad y fe. El sol caía en el horizonte, marcando el momento culminante donde cada decisión sería cobrada. El campo de batalla se convirtió en un lugar de desafío y revelación, y con cada flecha que se lanzaba se tejían los hilos del destino. La arrogancia de Acab pronto se enfrentaría a la realidad. El peso de sus decisiones, el desafío a la soberanía divina y la devastación de sus acciones saldrían a la luz. Durante la batalla, la voz de Dios no tardó en resonar en el silencio después de la confrontación. La historia aún no había encontrado su desenlace. Las lecciones de obediencia y rebelión se manifestarían, recordando a las naciones del pacto que el camino hacia la redención siempre estuvo impregnado de gracia, aún en medio de la peor de las crisis. ¿Escucharían el clamor del Altísimo en medio del caos? La narrativa de este encuentro no había terminado, dejando a la audiencia anhelando una respuesta divina ante la agitación del tiempo. A medida que la batalla en Ramot de Galad se intensificaba, el clamor del conflicto resonaba, mezclándose con los gritos de los hombres que peleaban ferviamente por sus reyes.
La tierra temblaba bajo el peso de la guerra, y en medio del tumulto, el corazón de Josafat se llenaba de inquietud. En su mente, las palabras de Micaías reverberaban. La caída de Acab era un presagio de la desdicha que cernía sobre Israel. Mientras los arqueros mostraban su destreza y las espadas danzaban en la luz del sol poniente, un dardo inesperado se deslizó entre las filas a gran velocidad. Fue un proyectil aleatorio, pero la divina providencia lo guió. Y en ese instante, el rey Acab, disfrazado y buscando la suerte entre las sombras de la batalla, fue impactado por la flecha. El dolor se apoderó de su cuerpo, y su sangre manó, creando un contraste sangriento en el polvo de la tierra. «¡Retiraos!», gritó Acab, mientras el panorama se oscurecía a su alrededor. Su ejército, viendo al rey caer, sintió el peso de la incertidumbre. ¿Quedaría su liderazgo sin el valor del monarca, alguien que había jugado con la soberanía de Dios? La desesperación creció, y los hombres comenzaron a retirarse. Su confianza se desvanecía como el humo. Josafat, anhelando la victoria, observó cómo la escena se transformaba. Su corazón se estremeció al ver la desesperación de su aliado, pues nunca se había imaginado que compartiría el destino de Acab. Se lanzó hacia adelante, no con espada, sino con la voz de la fe, pidiendo a Dios que tuviera misericordia. «Señor, ahora que se ha hecho tu voluntad, revélanos el camino». Sin embargo, el clamor de su súplica se perdió en el viento de la guerra. En su corazón, un eco de la promesa de Dios resonaba, mostrándole que la derrota de Acab era el punto donde las divisiones de su reino serían unidas, pero solo si el pueblo se volvía a la fuente de su fortaleza. En los momentos finales de Acab, cuando sus heridas le arrancaban la vida, convocó a su escudero. Conforme la neblina de su muerte empezaba a cubrirlo, sus últimas palabras surgieron como un lamento. «He pecado, he desafiado al Dios de Israel, pero aún Él podría salvar a su pueblo». Era una confesión tardía, pero su espíritu, aunque desgastado, buscaba redención como un eco de la gracia. Mientras Acab moría, un nuevo destino comenzaba a pulirse en Judá. La voz de Dios quería ser oída nuevamente. El silencio sagrado parecía llenar el campo de batalla, y los guerreros, tanto de Israel como de Judá, se detuvieron, sintiendo la presión del momento. En el templo de Jerusalén, el profeta Eliseo oraría fervientemente por la reconciliación de un pueblo dividido, mientras la nube de la victoria echa sombra sobre el futuro. Pero, ¿qué pasará ante esta confesión tardía del rey caído? ¿Requeriría esto que la justicia de Dios llegara a su plenitud? La verdad, como un torrente, iba más allá de lo que el hombre podía comprender. Con cada latido del tiempo, el propósito redentor de Dios con su pueblo comenzaba a desvelarse, revelando que, incluso en la derrota, había esperanza. En este caos, Dios estaba preparando el camino para un rey justo, un gobernante que no conocería la traición de Acab. De su linaje saldría aquel que establecería un nuevo pacto, un puente de reconciliación entre el cielo y la tierra. ¿Entendería el pueblo que el camino hacia la redención siempre transita por la obediencia y la fe, y que el destino estaba en manos de aquel que siempre es fiel? Así, el eco de la guerra, los gritos y la sangre, ahora susurraban un nuevo capítulo en la historia de salvación, donde Dios, en su soberanía, estaba a punto de introducir una gloria aún mayor. Aunque la historia de Acab había terminado, un nuevo plan estaba a la vista, preparándose para transformar al mundo. Mientras la tarde caía sobre el campo de batalla en Ramot de Galaad, un profundo silencio siguió al clamor de la guerra. Bajo la sombra de las sombras, el rey Acab yacía herido, la vida deslizándose lentamente de su cuerpo como la arena entre los dedos.
La confusión reinaba entre las tropas que un momento antes luchaban a su lado, y los murmullos de incredulidad comenzaban a esparcirse como el viento que susurra al pasar. Josafat, con el corazón sobrecogido, miró hacia el campo de batalla, sintiendo el peso de la muerte que flotaba en el aire. Su espíritu estaba atrapado en la tensión del momento, y la esperanza se entrelazaba con la desesperación en su mente. «Señor, ¿qué haremos ahora?», clamó en su interior. La caída de Acab era más que la muerte de un rey, era un aviso de la justicia divina y una llamada a la acción. En el fondo, el corazón de los hombres comenzaba a preguntarse, ¿era esto el juicio de Dios sobre un rey que había desobedecido? Las palabras de Micaías resonaban con cada vez más claridad, recordando las visiones que hablaban de angustia y quebranto. Pero en lo profundo, la voz de Dios clamaba por unidad y fe. Una mezcla de miedo y esperanza se dibujaba en sus rostros. Sabían que el destino de sus pueblos, Israel y Judá, pendía de un hilo frágil. Josafat, sintiendo la urgencia del momento y la súplica de su alma, fue a buscar a sus hombres y levantó su voz. «Hermanos, el rey ha caído, mas no temáis. Debemos buscar a nuestro Dios, Él es nuestra guía y fortaleza. Si volvemos a Él, nuestra tierra será restaurada». Las palabras de aliento comenzaron a encender el fervor en sus corazones, avivando un fuego que parecía apagarse con la muerte de Acab. Mientras tanto, en Jerusalén, Eliseo buscaba ardientemente la dirección divina. La noticia del desenlace de la batalla había llegado, trayendo consigo la profunda tristeza por la caída de un rey errante. Pero en su espíritu sabía que el ciclo de la redención estaba en movimiento. «Oh Señor, en medio de la desolación, revela tu gloria», oró con fervor. En esos momentos, una inspiración divina llenó su corazón, susurrándole un mensaje sobre el plan soberano de Dios para restaurar a un pueblo que apenas comenzaba a entender la importancia de la obediencia. Y así, la batalla terminó en derrota para Acab y su ejército, pero Dios no había terminado aún. Los guerreros de Judá comenzaron a buscar al Señor, pues en medio de la angustia vino la revelación de la esperanza. La noticia sobre la muerte de Acab se esparció, y los pueblos, temerosos de lo que estaba por venir, sintieron el llamado a unir fuerzas y volverse en oración a aquel que podía restablecer sus corazones. Dios, en su infinita sabiduría, estaba orquestando un triunfo espiritual, y desde las cenizas de la batalla iba a surgir un pueblo renovado. Con cada corazón que volvía a la fe, una chispa de esperanza iluminaba el horizonte. Era el momento en que nuevos líderes se levantarían, trayendo consigo un avivamiento que superaría las expectativas humanas y transformaría el destino de generaciones. Pero el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Serían los corazones de Israel y Judá lo suficientemente humildes para enfrentarse a sus propias sombras y permitir que la gracia de Dios transformara su futuro? ¿Comprenderían que en la debilidad de Acab Dios abría las puertas para el avivamiento de su pueblo? El reino de la redención estaba a la puerta, y la respuesta se podría encontrar en los corazones que anhelaban su guía. Dios estaba a punto de mostrar que la gloria que estaba por venir sería incluso mayor que el juicio que había caído, pues el verdadero rey estaba en camino. ¿Quién sería el próximo en tomar el manto de la búsqueda del corazón de Dios y cómo impactaría esto en el futuro del pueblo? La respuesta, en el entramado del plan soberano de Dios, aún aguardaba en la fragancia de la fe. Mientras la oscuridad se asentaba sobre el campo de batalla, el eco de las trompetas de guerra se había silenciado, dejando solo el murmullo lejano del lamento. Josafat, con el rostro marcado por la preocupación, volvió a agrupar a sus hombres. Era un momento que requería no solo valor, sino también la clara guía de Dios. «Debemos buscar el rostro del Señor», proclamó, y en sus ojos se acumulaban las lágrimas de una nación herida.
Al recibir la noticia de la caída del rey Acab, un sentido de inquietud llenó el corazón de cada israelita. A través de sus vidas, el temor del juicio divino y la incertidumbre del futuro se entrelazaban. Los ancianos de Judá se reunieron en círculo, sus rostros reflejando la gravedad del momento. «Si el rey ha caído, ¿qué será de nosotros?», se preguntó uno de ellos, la voz quebrada por la angustia. Otros murmuraban recuerdos de los días en que Israel anduvo fielmente en el camino de Dios, antes de que la apostasía tomara el control. En ese instante de desesperanza, la voz de Eliseo resonó en los corazones de los presentes. El Señor no ha abandonado a su pueblo. Hay un camino aún, un camino de arrepentimiento y de regreso a la justicia. Las palabras del profeta, como ungüento curativo, llenaron el aire, y comenzaron a renacer la confianza y la fe en Dios. Con el corazón lleno de esperanza, Josafat reunió a su pueblo. Hoy no solo perdimos a un rey, sino que tenemos la oportunidad de volver a nuestro Dios. Si nos humillamos, si buscamos su rostro, Él escuchará y nos sanará. La voz del rey se alzó por encima de las dudas, marcando el inicio de una nueva dirección. Las oraciones brotaron de cada rincón, un clamor, un aliento de vida que ascendía hacia el cielo. En el monte Sión, mientras la multitud se volvían a Dios, la atmósfera se cargó de una expectativa palpable. Dios mismo estaba a punto de moverse. Eliseo buscó a Dios en su soledad y suplicó por revelación. Entonces, en el silencio quebrantado de su oración, una visión llegó a su mente. La restauración de Israel comenzará en las manos de un hombre que aún está en la oscuridad del futuro. Un rey fiel que levantará su voz para clamar justicia. Pero la sombra de Acab aún se proyectaba sobre las tierras. A medida que los días pasaban, las tribus se reunían, y entre las murallas de cada ciudad resonaba el eco de lo que podría ser. La noche antes de la Asamblea Nacional, Eliseo recibió la visita de un ángel. «No temas, porque el tiempo de redención se acerca. De la caída de Acab nacerá un levantamiento que sorprenderá a los sabios. Mi pueblo verá la luz que viene a través de la obediencia, pero habrá pruebas por delante». Mientras tanto, desde el norte, la noticia de la inestabilidad en Judá llegó a oídos de hombres de guerra. Los filisteos, que habían aguardado en la penumbra, comenzaron a moverse, amenazando con aprovecharse del caos. Así, el peligro se cernía sobre ambas naciones, poniendo a prueba la unidad recién nacida entre Israel y Judá. «¿Debemos unirnos para resistir esta amenaza?», preguntó alguno de los consejeros. Pero Josafat, tomando la palabra, habló con convicción. «No combatamos solo por nuestras tierras, unámonos para buscar el favor de Dios. Si somos un pueblo restaurado, entonces seremos un pueblo fuerte». Cuando las fuerzas de Judá marcharon hacia el campo de batalla, los cantores fueron enviados por delante. «Alabad al Señor, porque su misericordia es para siempre», resonaban sus voces. El sonido de sus alabanzas llenó el aire y fue como un trueno que resonó en el cielo. En ese instante, el temor de Dios descendió sobre los enemigos, confundiéndolos y llenándolos de pavor. Eliseo, desde la distancia, vio cómo un ímpetu divino comenzaba a desatarse. Los enemigos se volvieron unos contra otros, y una batalla que debía ser ganada por la fuerza fue ganada en el reino espiritual con la alabanza del pueblo de Dios. «Nunca subestimen el poder de la adoración», susurró Eliseo, su fe alimentada por la revelación de lo que estaba ocurriendo. Finalmente, cuando el polvo se asentó, Judá se encontraba atónita ante lo que había acontecido. La derrota de los filisteos fue completa, y los sobrevivientes huyeron. Un susurro de alabanza se elevó, mientras los hombres y mujeres de Dios se abrazaban en medio de las ruinas de lo que había sido una inminente derrota.
De repente, Eliseo sintió otra vez el llamado divino. Una nueva revelación despertó en su espíritu. La restauración era solo el principio del plan soberano de Dios. Un nuevo rey se levantará, uno que será justo, y sus acciones confirmarán el pacto establecido con nuestros ancestros. La gloria de este reino restaurado será como nunca se ha visto. El pueblo, ahora transformado por la experiencia, no solo había aprendido a alabar, sino que sus corazones ardían con un renovado deseo de justicia y verdad. El eco de aquel día resonaría por generaciones, y una nueva esperanza surgía en medio de su historia. Así, en el cierre de aquel glorioso acontecimiento, una revelación latente aguardaba, y la pregunta permanecía: ¿qué otras maravillas de Dios serían mostradas a través de aquellos que se humillan y buscan su rostro? Había más en la trama divina que solo la victoria. Una oscuridad más profunda esperaba ser iluminada por la licencia de un pueblo regenerado. Cual si fuera un eco divino, los días que siguieron se vieron marcados por el fervor renovado entre Judá e Israel. La victoria había adquirido un nuevo significado en sus corazones, y ellos se dispusieron a rendir cultos agradecidos al Dios que les había librado. En cada rincón del reino, las alabanzas resonaban como un poderoso mantra. La fe del pueblo había sido avivada, y sus ojos estaban fijados en el futuro. El rey Josafat, consciente de que su liderazgo había sido afirmado por las manos del Altísimo, se retiró a orar. Señor, eres el Dios de nuestros padres, y en tu mano está nuestra vida. Dirígeme en los pasos que hemos de dar. Que tu voluntad sea hecha en medio de nosotros, clamaba, con los brazos extendidos hacia el cielo. Sin embargo, un sentimiento de inquietud comenzó a agitarse entre los líderes de Judá. Mientras la victoria había traído unidad y esperanza, había murmullos. ¿Acaso los filisteos regresarían o habría otros enemigos al acecho? Algunos líderes comenzaron a instar a Josafat a preparar a su ejército, pero el rey sabía que el verdadero refugio de su pueblo no estaba en las armas, sino en la confianza y dependencia del Señor. Un día, mientras se mantenía en busca de la dirección divina, Eliseo llegó a la escena. Su rostro estaba iluminado por una luz celestial, y al entrar en la sala del consejo, el aire mismo parecía vibrar con la anticipación de la revelación. Rey Josafat, mi hermano, no se turbe tu corazón. Ha llegado un mensaje del cielo. La paz será nuestra respuesta, siempre y cuando nos mantengamos firmes en su promesa. Las palabras del profeta resonaban en los corazones de los presentes, pero entre ellos había uno que no podía sacudirse la inquietud. Era Atalía, mujer de influencia en el reino, quien justo en ese momento alimentaba su propia agenda oculta. ¿Acaso no se han olvidado de la lección pasada? Aún hay enemigos que no se han rendido. Debemos prepararnos, construir fortalezas. El poder es la única solución. Josafat afortunadamente no se dejó desviar. El poder del hombre es caduco, replicó, mientras su voz reverberaba en la sala. Nuestros aliados son el cielo y la tierra, y debemos ser un pueblo de paz. La guerra no es nuestra respuesta, sino la oración y la alabanza. No muy lejos, en el campo de los filisteos, la noticia de su derrota se había esparcido como un incendio en medio de un desierto. Ismael, el líder filisteo, juró vengar la humillación sufrida. Sabemos que el Dios de ellos es poderoso, pero también sabemos que el miedo puede ser un arma. Vamos a sembrar desconfianza entre ellos. Así, mientras el pueblo de Dios se reunía para una celebración de alabanza, la sombra del engaño se cernía sobre ellos, tejida astutamente por las manos de Ismael. En medio de la celebración y la adoración, algunos comenzaron a murmurar dudas, cuestionando la sabiduría de Josafat. Fue entonces que Eliseo escuchó una voz que susurraba en su espíritu, llenándolo de alertas proféticas. El justo ha de ser probado, y su fe será puesta a prueba. La verdadera victoria no solo se manifiesta en el campo de batalla, sino en el corazón que se mantiene firme en la verdad. Mientras las sombras comenzaban a asomarse en el horizonte, la pregunta se hacía más presente. ¿Cuál sería el desenlace cuando el pueblo de Dios enfrentara su mayor desafío?
¿Podrían permanecer firmes en fe y unidad a pesar de las tormentas que se acercaban? La batalla espiritual apenas comenzaba, y el plan soberano de Dios estaba a punto de revelarse en su forma más sorprendente. Los días pasaron y la atmósfera en Judá se volvió tensa, cargada de un misterio en el que la fe luchaba contra el miedo. Las alabanzas que una vez resonaron con fuerza comenzaron a desvanecerse en sombras de dudas. La voz de Atalía, como un eco persistente, ensombrecía la esperanza del pueblo. Los murmullos de inquietud crecían, y con ellos el temor se infiltraba en los corazones de muchos. Mientras tanto, en el campo de los filisteos, Ismael tramaba su venganza. Convocó a sus guerreros y, con un tono feroz, les habló. Han menospreciado nuestra fuerza, pero la luz de su victoria será apagada por la oscuridad de nuestra astucia. Vayamos con calma, sembrando confusión y desconfianza entre ellos. Si nos unimos, el Dios de ellos no podrá protegerlos de la disensión en su propio seno. Mientras las palabras del enemigo resonaban en el corazón de sus tropas, en Judá, Josafat, con una fe inquebrantable, decidió que era tiempo de buscar la dirección del Señor de nuevo. Convocó a todos los líderes y al pueblo a congregarse en el templo, al pie de la montañosa ciudad de Jerusalén. Hermanos y hermanas, es en la oración que hallaremos fortaleza. Hemos visto el poder del Altísimo, y no hay razón para dudar. Debemos clamar a Él en unidad, recordando que en nuestras debilidades su poder se perfecciona. Las palabras del rey avivaron un poco de luz en aquellos corazones apesadumbrados. Poco a poco, la comunidad se reunió y al unísono comenzaron a alzar sus voces en un clamor ferviente. Sus oraciones ascendían como incienso, llenando el aire con el aroma de la devoción y anhelando la intervención divina. Eliseo, sintiendo la carga del Espíritu de Dios, se unió a ellos en ferviente oración. Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, tú eres nuestro refugio. Confiamos en ti y pedimos que nos muestres tu camino. Protégenos de la inquietud y del miedo, y que tu paz reine en medio de nosotros. A medida que las horas pasaban, un profundo silencio se apoderó del pueblo, y en ese silencio la voz del Señor resonó en el corazón de Eliseo. He aquí, yo os revelaré mi plan. Las fuerzas de las tinieblas se reúnen, pero yo convertiré su confusión en victoria. Prepara al pueblo, pues no tendrán que luchar. La batalla será mía. El profeta se levantó con su rostro radiante y, volviéndose al pueblo, declaró: Así dice el Señor, no temáis ni os amedrentéis. La batalla no es vuestra, sino de Dios. Mañana saldréis contra ellos, y el Señor peleará por vosotros. La victoria será evidente, y esta nación conocerá el poder de un Dios que nunca abandona a su pueblo. Mientras el pueblo estalló en alabanzas, en el campo enemigo, el murmullo del miedo se esparció. Los filisteos comenzaron a experimentar la intranquilidad sembrada entre ellos, mientras el grito de victoria del pueblo de Dios resonaba aún más fuerte. Bajo la potencial llegada de un enfrentamiento, las promesas de Dios caían sobre Judá como lluvia sobre una tierra sedienta. Sin embargo, una inquietud se cernía, pues en lo profundo, la verdadera prueba de fe apenas comenzaba. Con cada latido, el pueblo se preguntaba, ¿serían capaces de permanecer firmes ante la inminente manifestación de su poder? Y así, en esta encrucijada entre la confianza y la duda, el misterio del propósito divino estaba por desplegarse. ¿Cuál sería la respuesta del Señor cuando la fe se encuentre con su prueba más intensa? El pueblo solo podía esperar. Un nuevo amanecer traería consigo la revelación del plan soberano de Dios, y lo que estaba reservado para la nación sería más asombroso de lo que jamás habían imaginado.
El amanecer dejó un suave resplandor sobre Judá, como si la luz misma llevara consigo la promesa de un nuevo día. El pueblo se despertó repleto de expectativa, sus corazones latiendo entre la fe y la ansiedad. Josafat se levantó temprano, consciente de la solemnidad del momento que se avecinaba. Él había oído la voz del Señor, pero la realidad de la batalla aún era inminente y pesaba sobre su alma. Mientras el rey se preparaba, llamó a sus oficiales más cercanos. Hermanos, hoy enfrentaremos una prueba que definirá la historia de nuestra nación. Debemos salir no con espadas en manos, sino con alabanzas en nuestros corazones. El Señor ha dicho que la batalla es suya, confiemos en su palabra. El pueblo se reunió como un solo cuerpo, cada rostro iluminado por la esperanza y la incertidumbre. Entre ellos, Eliseo caminaba con paso firme. Su corazón estaba lleno de una paz que solo el Altísimo podía proporcionar. El Dios que prometió hacer caer fuego del cielo también puede confundir a nuestros enemigos, susurró, recordando los días de Elías. Al llegar al campo, los hombres de Judá se alinearon, y el rey ordenó que los cantores marcharan al frente. Que ellos canten sus alabanzas, porque nuestro Dios es grande y digno de alabanza, les dijo, y la multitud, obediente, comenzó a cantar. Alabad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Con cada nota, el aire vibraba con un poder celestial. Mientras tanto, en el corazón del campamento filisteo, la confusión creció y las sombras de la incertidumbre comenzaron a apoderarse de ellos. Ismael, que había planificado la victoria con astucia, se encontraba en medio de un tumulto. ¿Qué es ese ruido? ¿Por qué tiemblan nuestros corazones? Clamaba a sus hombres, pero su voz solo era un eco en el aire pesado de temor. De pronto, mientras los israelitas elevaban sus voces en adoración, el cielo se oscureció y una atmósfera sobrenatural llenó el lugar. Algo celestial se movía, orquestado por la mano de Dios. Los filisteos, aterrorizados, comenzaron a volverse unos contra otros, confundidos por un temor inexplicable que se desató entre ellos. «No, no», gritó Ismael, intentando restaurar el orden. Pero sus hombres, en un frenesí de pánico, comenzaron a pelear entre sí, creyendo que eran atacados por un enemigo invisible. La profecía que Eliseo había traído de parte del Señor se cumplía ante los ojos asombrados del pueblo de Judá. El pueblo continuó en alabanza, y su fe no flaqueó. «Miren», dijo Josafat, señalando el caos en el campo enemigo, «el Señor está combatiendo por nosotros». El clamor del pueblo se intensificaba y su confianza se volvía más sólida. Finalmente, cuando la confusión alcanzó su cúspide, los filisteos comenzaron a huir. En medio de esta desenfrenada fuga, los hombres de Judá todavía alababan a su Dios, reconociendo que la victoria ya había sido otorgada. Mientras la batalla se desvanecía en el horizonte y el eco de los cánticos llenaba el aire, una profunda realización se apoderó de los corazones de los que estaban en Jerusalén. En su obediencia y fe, habían sido testigos de algo más grandioso que una simple victoria. Así, mientras los israelitas recorrían el campo, recogiendo los despojos y alabando al Señor, se dio cuenta de que esto era solo el principio de un nuevo capítulo. La promesa del Señor había sido cumplida, pero en el fondo del alma de Josafat, una inquietud permanecía. ¿Qué más tiene preparado Dios para nosotros? ¿Qué otros misterios se despliegan en su plan soberano? La historia de Judá apenas comenzaba a revelarse, y con cada paso, el eco de la fe resonaba más allá de la batalla, invitando a todos a descubrir el grande y asombroso propósito de un Dios que siempre pelea por su pueblo. Una nueva era estaba a punto de surgir, como un destello de luz en la oscuridad, y el pueblo aguardaba, expectante, la continuación de la divina narrativa. El día había dejado atrás el eco de la victoria, pero en el corazón de Judá, un nuevo desafío comenzaba a formarse.
Josafat, con su espíritu aún elevado tras experimentar el poder de Dios en la batalla, se reunió nuevamente con su consejo. «Hermanos», comenzó, mirando a los hombres que habían sido testigos del milagro, «ahora debemos garantizar que la gloria que el Señor nos ha mostrado perdure. No debemos apartar nuestra mirada de Él, necesitamos escuchar su voz y actuar en consecuencia». El pueblo, aún regocijado, comenzó a hablar de la fe que habían experimentado. Las alabanzas ramificaban como el aroma de la mirra en la sala, llenando cada rincón con un espíritu renovado. Pero entre el júbilo, un murmullo de inquietud creció. Los habitantes de Judá sabían que, aunque el temor había caído sobre sus enemigos, habían de estar alerta. Aún quedaban naciones que no se rendirían ante el poder del Altísimo. Mientras los hombres del rey discutían, un mensajero llegó con noticias inquietantes. «Oh rey, han oído los pueblos vecinos, y se han congregado para atacarnos nuevamente. Los edomitas y moabitas han unido fuerzas contra nosotros», dijo el hombre, su rostro palidecido por la preocupación. Josafat sintió que un peso descendía sobre su alma. No era solo una experiencia de triunfo, el verdadero reto estaba por venir. «Clamemos al Señor nuevamente», exclamó, «oremos juntos y busquemos su dirección. Él nos ha guiado antes y nos guiará de nuevo». Aquella noche, el rey se retiró a orar. Pasó horas en soledad, buscando el rostro del santo, recordando cómo había prometido nunca dejar a su pueblo. En su angustia, se aferró a las palabras escritas de la Torá, donde Dios había dicho que su nombre estaría en el templo, y que quien clamara a él sería escuchado. Al amanecer, reunió a todo el pueblo. «Escuchen, pueblo de Judá y habitantes de Jerusalén. El Señor ha hablado. No temáis, ni os amedrentéis por esta multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios», explicó, recordando la herencia de fe que llevaban en su historia. El pueblo se unió, y juntos comenzaron a clamar a Dios, sus voces un eco de unidad en la fe. Algunos, llenos de convicción, comenzaron a ayunar y a orar con fervor, mientras otros se preparaban para observar lo que el Señor había de hacer. «Hoy marcharemos contra ellos, no con espadas, sino con el poder de la oración y la alabanza. Pondremos nuevamente a los cantores al frente, porque el Señor nos guiará. Debemos alabar el nombre de nuestro Dios en el campo de batalla», ordenó Josafat. Con la dirección del rey y la guía del Espíritu, el pueblo marchó hacia el lugar que el Señor había señalado. Mientras avanzaban, el viento del Espíritu se movía entre ellos, trayendo un sentido de calma y seguridad. «Que nuestra fe sea más grande que nuestros temores, que nuestras alabanzas sean más fuertes que nuestros enemigos», les animó el rey. Cuando llegaron al lugar, se encontraron con un panorama desconcertante. Los edomitas y moabitas ya estaban en el campo, no combatiéndose entre ellos, sino enfrentando un caos inusitado. Entre gritos y confusión, un extraño fenómeno se apoderaba de ellos, como si una sombra impenetrable se hubiese formado entre sus filas. José, uno de los oficiales de Josafat, miró con asombro y dijo: «Mira, la mano de Dios se mueve nuevamente». En aquel instante, los hombres de Judá comenzaron a cantar, levantando sus voces en alabanza a Jehová. Con cada acorde resonaba el eco de la verdadera victoria, mientras el temor se apoderaba de sus enemigos. Al ver tan sobrenatural despliegue del poder de Dios, los guerreros de Judá comprendieron que no solo estaban enfrentando hombres, sino a los mismos principados del mal. Josafat, con el corazón rebosante de fe, miró al pueblo y clamó: «Hoy no solo nuestras vidas serán transformadas. Esta batalla es un testimonio de la fidelidad de nuestro Dios que jamás nos ha abandonado». Había un propósito mayor usando esta confrontación para unirnos y fortalecer nuestra confianza en Él. Así, mientras las alabanzas ascendían, un nuevo misterio empezaba a revelarse en el cielo. ¿Cuál será el resultado de esta poderosa intervención divina? ¿Qué propósito oculto cumplirá Dios a través de esta victoria?
Con cada nota, el pueblo, astuto, aguardaba la revelación del soberano plan que estaba por desplegarse en sus vidas. El caos se desató en el campo de batalla mientras los guerreros de Judá levantaban sus voces en adoración. El sonido de sus alabanzas, como un torrente que rompía las tensiones del aire, resonó en los corazones de los hombres que presenciaban el poder de Dios desplegarse ante ellos. Las palabras de Josafat se hicieron eco en la mente de cada combatiente. Hoy, no solo nuestras vidas serán transformadas, esta batalla es un testimonio de la fidelidad de nuestro Dios que jamás nos ha abandonado. Mientras las tropas de Judá alababan, el terror se apoderó de sus enemigos. Los edomitas y moabitas, aliándose en su ira contra Judá, se vieron atrapados en la agitación de sus propias almas. No solo luchaban contra un pueblo, se enfrentaban a la gloria del Dios que había prometido proteger a su nación. La confusión reinaba entre ellos, y como sombras se volvían unos contra otros, despojándose de la unidad que alguna vez los había fortalecido. «¡Miren, el Señor pelea por nosotros!», gritó uno de los oficiales, el asombro reflejado en su rostro. «¡Sus propias manos los están destruyendo!». La multitud de guerreros de Judá, una vez temerosa y dudosa, ahora estaba llena de determinación al darse cuenta de que el poder de Dios estaba en acción. Josafat, viendo que el pánico se apoderaba de sus enemigos, exclamó: «Sigamos adelante, porque el Espíritu del Señor nos ha dado la victoria. No temáis, puesto que es tiempo de alabar a nuestro Dios». Esto reavivó el fervor en su ejército, mientras marchaban hacia el caos que se extendía ante ellos. Las alabanzas continuaron elevándose, y el cielo mismo parecía responder al clamor de su pueblo. En el horizonte, un destello de luz cruzó sobre el campo, y los guerreros de Judá se dieron cuenta de que la neblina oscura que cubría a los edomitas y moabitas era el resultado de la intervención divina. Los enemigos, despojados de su tenacidad, comenzaron a perecer entre sí, sus espadas no encontrando otros objetivos que la confusión que habitaba en sus corazones. «No hay lugar para la duda en medio de la fe», dijo Eliseo a un grupo de guerreros que lo rodeaban, mientras apuntaba a lo que ocurría ante sus ojos. «La fe se manifiesta en la adoración que entregamos en momentos de adversidad». Finalmente, lo inevitable sucedió. Las filas de los edomitas y los moabitas se desmoronaron. La destrucción fue total. Testigos del asombroso despliegue del poder de Dios, los hombres de Judá se dieron cuenta de que el camino que los había llevado hasta ese campo era en verdad el camino de la restauración y unidad que Dios había prometido. Con la victoria abrazada en sus corazones, el pueblo de Judá comenzó a recoger los despojos de la batalla. Una gran cantidad de oro, plata y bienes fueron encontrados, y sus corazones exultaban con la manifestación de la recompensa de la fidelidad de Dios. Sin embargo, en medio de su gozo, Josafat sintió una fuerte inquietud. Sabía que la celebración no marcaba el final de un ciclo, sino el inicio de uno nuevo. «¿Qué hará Dios con nosotros ahora?», reflexionó. Eliseo se acercó al rey, su mirada llena de sabiduría. «Rey Josafat», comenzó, «cada victoria es un escalón en el camino hacia el propósito. Es tiempo de preparar a tu pueblo, no solo para la celebración, sino para lo que vendrá. El desafío no ha terminado, la prueba de sus corazones apenas comienza, y el plan soberano de Dios se despliega como un mosaico que aún no vemos en su totalidad». Mientras Josafat escuchaba atentamente, sintió el peso de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. «¿Qué debemos hacer ahora?», preguntó, buscando el consejo sabio del profeta. Eliseo, con voz firme, declaró: «Juntos debemos continuar buscando la dirección del Señor. La victoria en la batalla física es solo el inicio de una victoria espiritual que debe ser cultivada en sus corazones».
Con la urgencia del mensaje resonando en su interior, el rey convocó nuevamente a su pueblo. Hermanos y hermanas, hemos visto la grandeza del Señor. Nos ha dado la victoria en el campo de batalla, pero su deseo es que nos preparemos para enfrentar lo que venga. La unidad en la adoración debe ser sostenida. No dejemos que la complacencia se asiente en nuestros corazones. Así, en el corazón de Judá, el deseo de seguir buscando a Dios creció como una llama renovada. Las alabanzas comenzaron de nuevo, y en cada nota se unieron a un coro que resonaba más allá de los límites de la tierra, tejiendo una trama de fe en sus vidas. El eco del clamor colectivo resonaba en el cielo, y entre las posibilidades del futuro, un nuevo misterio aguardaba ser revelado. ¿Qué otros desafíos y maravillas nos esperan?, se preguntaban unos a otros, mientras las preguntas se alineaban con la historia del pueblo de Dios. La anticipación llenaba el aire, y el anhelo por experimentar lo que vendría se volvió palpable. Con cada adoración, una nueva capa del plan soberano de Dios sería desenmascarada. Así, el pueblo, fortalecido en el espíritu y como un solo cuerpo, se preparaba no solo para enfrentar lo que estaba por venir, sino para ser testigos de la gloria que surgiera de la obediencia. La continuidad de la historia de Judá apenas comenzaba, y el tiempo se movía, listo para revelar más de su propósito redentor y lo que quedaba por surgir de la fe de un pueblo reunido en torno al corazón de su Dios.